En una clara y cálida tarde, justo cuando el sol resplandeciente se alzaba en lo más alto del cielo y la tierra disfrutaba del dulce calor del campo, ocurría un fenómeno asombroso en la laguna de Singubara. De entre sus aguas emergía, como surgido de un hechizo, un majestuoso toro de oro. Esta laguna se encontraba al pie del pintoresco pueblo de Tauca, delimitada al norte por el cementerio y el cerro Alto de la Manteca, y al sur por la loma El Ángel y la quebrada de San Francisco. La historia se remonta al siglo XV, cuando, según la leyenda, un toro dorado encantado salía del fondo cristalino para retozar por los alrededores y tomar baños de sol al mediodía. Campesinos y pastores aseguraban haberlo visto muchas veces, y al contemplar su magnificencia, todos se hacían la misma pregunta: ¿cómo podremos atraparlo y volvernos ricos para siempre? La noticia del fabuloso animal se propagó como un soplo de viento que corre libre por los campos. Nadie, fuese rico o pobre, quería quedarse sin intentar capturarlo. Incluso el gobernador del pueblo ansiaba poseerlo. Al no tratarse de un simple mito, todos buscaban su oportunidad. Astuto y decidido, el gobernador quiso ser el primero en atraparlo. Mandó anunciar a todo el pueblo, mediante pregoneros en las calles, el día y la hora en que se llevaría a cabo el intento. Escogió un momento perfecto, un soleado domingo de primavera. Llegado el día, la multitud se congregó temprano. Antes incluso de la hora pactada, ya estaban todos en sus puestos. Los más hábiles se ubicaron alrededor de la laguna, con gruesas sogas y largos cables preparados, las miradas fijas en el agua, listos para lanzar sus lazos. El ambiente estaba cargado de expectación. El cielo lucía de un azul intenso y el sol alto y radiante parecía el aliado perfecto para que apareciera el toro encantado, considerado por los tauquinos como la criatura más bella de todo el continente. Sin embargo, el tiempo avanzaba y el toro no daba señales de vida. La impaciencia comenzó a apoderarse de los presentes. Algunos, abatidos, pensaron en abandonar, pero el gobernador no se resignó. Los convocó a subir al Alto de la Manteca, también llamado el último descanso de los difuntos, y allí les dirigió un encendido discurso. ¿Por qué sentirnos derrotados, hermanos? Apenas estamos empezando. El que persevera, alcanza. Les aseguro que el toro de oro sigue en la laguna. Tal vez hoy decidió dormir. Tengamos paciencia y ánimo, que no hemos venido a entristecernos. Sus palabras lograron cambiar el semblante de muchos. El gobernador, con tono festivo, propuso convertir el encuentro en una celebración con o sin toro. Pronto corrió el aguardiente y los presentes comenzaron a compartir los alimentos que habían traído: cazuelas de cuy, jamones al horno, tamales picantes, cuchibindes, chicha de jora y aguardiente de caña. La tristeza por la espera se desvaneció y reinó la alegría, las risas y hasta bromas entre amigos. En medio de aquel banquete improvisado, un grito rompió la tranquilidad. Desde lo alto de la loma El Ángel, un niño pastor agitaba los brazos y vociferaba con todas sus fuerzas: ¡Ahí está! ¡Ha salido! Todas las miradas se giraron, y allí, junto a la orilla, brillando bajo los rayos del sol, estaba la visión más impresionante que nadie había visto jamás: el toro de oro encantado, moviéndose con gracia alrededor de la laguna. Su pelaje resplandecía como fuego líquido. La reacción fue inmediata. La gente se levantó de golpe, pisoteando fuentes, cántaros y platos en su desesperación por llegar a la orilla. Cruzaron la loma entre espinos y maleza, empujándose y tropezando. Los más hábiles giraban sus lazos en el aire, intentando atrapar los cuernos del animal, pero éste, ágil y majestuoso, esquivaba cada intento con elegancia, zigzagueando como un rayo. Fue entonces cuando Dionisio López, un joven experto en lazar toros bravos de Tubamba, que hasta ese momento había permanecido apartado, decidió actuar.
Con paso firme avanzó unos metros, clavó la mirada en la criatura y con una destreza admirable hizo girar su lazo 3 veces sobre la cabeza. Cuando estuvo a unos 12 metros, lo lanzó con fuerza y precisión. El lazo de Dionisio voló en el aire como una serpiente viva y se cerró con precisión alrededor de las astas doradas del imponente toro. La multitud contuvo la respiración. Durante un instante pareció que la captura era segura. Sin embargo, al sentir el tirón, el animal dio un salto prodigioso y se lanzó hacia el centro de la laguna, arrastrando al joven como si fuera una rama seca en la corriente. ¡Auxilio!, gritó Dionisio, mientras sus botas se hundían en el barro. Varios hombres fornidos corrieron a ayudarlo, aferrándose a la soga y tirando con todas sus fuerzas. Pero el toro encantado poseía una energía sobrehumana. Avanzaba con tal potencia que comenzó a arrastrar a todo el grupo hacia las aguas oscuras. El cable se tensaba al máximo, vibrando como si fuera de acero. Los hombres se aferraban con los dientes apretados y los pies hundidos en el lodo, pero el toro seguía zambulléndose, jalando con cada vez más ímpetu. Los gritos de esfuerzo resonaban alrededor de la laguna. Y entonces... ¡crash! Un chasquido seco retumbó en el aire. La cuerda cedió y todos los que la sujetaban cayeron hacia atrás, rodando unos sobre otros como si fueran muñecos. Entre gemidos y quejidos comenzaron a incorporarse, temiendo que el lazo se hubiera roto. Pero al revisar, encontraron algo increíble. En uno de los extremos de la cuerda, firmemente enganchado, relucía un gran cuerno de oro macizo. El asombro fue general. El metal brillaba con tal intensidad que parecía tener su propia luz. Ya no había dudas, la leyenda era cierta. El toro encantado no era un simple mito, y su cuerpo debía estar hecho enteramente de oro. Todos querían tocar aquel trofeo, comprobar con sus propias manos que era real. Pero el gobernador, desconfiado, sujetó el cuerno con ambas manos evitando que alguien lo tomara. Entre la multitud comenzaron a escucharse murmullos, pero pronto la excitación dio nuevamente paso a la celebración. La fiesta se trasladó al callejón de la Caizara, donde hoy se levanta el estadio. Allí, además de los vecinos, se congregaron hacendados, comerciantes y personas importantes de la región. La música no tardó en llenar el aire. Aparecieron los chirocos, músicos populares, junto con una bulliciosa banda que hizo vibrar a la multitud. Los cántaros de chicha pasaban de mano en mano, el aguardiente corría como río desbordado y las carcajadas se mezclaban con los sonidos de tambores y clarines. Parecía que nadie quería que la jornada terminara. Pero la ambición comenzó a enturbiar el ambiente. Todos querían su parte del botín y no pocos reclamaban una porción mayor. Las discusiones, al principio en tono calorado, fueron subiendo de volumen. A medida que el licor encendía los ánimos, las palabras se transformaron en empujones y los empujones en golpes. El gobernador intentó poner fin al alboroto, pero fue inútil. La celebración degeneró en una batalla campal. Trompadas, patadas, gritos y carreras por todas partes. Varios terminaron con heridas, se perdieron ponchos, alforjas y sombreros, y no pocos acabaron durmiendo en el calabozo municipal. A la mañana siguiente, la plaza de Tauca estaba abarrotada. Hombres y mujeres llegaban desde distintos parajes, todos convencidos de que ese día se repartiría el oro. Entre el murmullo general, comenzó a circular un comentario. Dicen que el reparto será en cabildo abierto. ¿Cómo que en cabildo abierto?, preguntaba alguno. Pues si ya estamos en cabildo abierto, respondía otro arrancando carcajadas nerviosas. La espera se hizo larga. Finalmente, cuando el sol estaba alto, comenzaron a llegar personajes de la élite local, reconocibles por sus bastones y sombreros de copa baja. Poco después, hicieron su entrada las autoridades, seguidas por el gobernador custodiado por guardias cívicos que portaban una caja. En su interior estaba, reluciente, el cuerno de oro. La multitud, alborotada, exigía a gritos su parte. Las autoridades, visiblemente incómodas, no sabían cómo proceder.
Fue entonces cuando el gobernador, con gesto altivo, levantó la voz. «Escúchenme, señores. Yo fui quien consiguió esta hazaña, así que me corresponde la mayor parte del tesoro». Esas palabras encendieron otra vez la chispa de la discordia. Los gritos y los insultos comenzaron a crecer. Todo apuntaba a que estallaría otra pelea. Hasta que de pronto aparecieron varios religiosos, miembros de una comisión misionera de la Congregación Eclesiástica de Artes Escultóricas. Los religiosos, vestidos con sotanas oscuras y semblantes serenos, avanzaron entre la multitud hasta situarse junto al gobernador. La gente, intrigada, redujo el murmullo para escucharles. Uno de ellos, de voz grave, habló sobre Dios, el amor fraternal y la necesidad de vivir en armonía. Recordó que la codicia divide a los pueblos y que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la unión. Cuando todos estuvieron más tranquilos, tomó la palabra el más anciano de los clérigos. Con gesto reflexivo propuso una solución que llamó salomónica, es decir, equitativa y justa para todos. Su idea fue aceptada tanto por los más humildes como por los más acaudalados. El cuerno de oro sería fundido y convertido en polvo. Con él se dorarían al fuego el altar mayor y el púlpito de la iglesia de Tauca, para que aquel tesoro no beneficiara a unos pocos, sino que permaneciera como un legado para todo el pueblo. La propuesta arrancó aplausos y vítores y por primera vez en días, las sonrisas superaron a los gestos de desconfianza. El trabajo comenzó de inmediato. Orfebres y artesanos, bajo la supervisión de los misioneros, fundieron el metal en hornos especiales y lo aplicaron con cuidado sobre la madera tallada del altar y el púlpito. El resultado fue una obra magnífica, un dorado brillante que atrapaba la luz del sol durante el día y el resplandor de las velas por la noche. La nueva iglesia se convirtió en el orgullo de Tauca. Vecinos y forasteros acudían para admirar su belleza, y con el tiempo, aquel lugar fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional del Perú. Todos se sentían parte de esa obra, pues en ella estaba la memoria de una aventura compartida. Pero la historia del toro de oro no terminó ahí. Los ancianos del pueblo aseguran que, después de perder su cuerno, el animal jamás volvió a aparecer. Algunos dicen que se esconde en lo más profundo de la laguna avergonzado por tener solo un cacho. Otros creen que se marchó a otras tierras para evitar que lo persiguieran de nuevo. Desde entonces, lo apodaron el toro mocho de oro. La leyenda pasó de generación en generación, narrada junto a las fogatas, en las ferias y en las noches de fiesta. Los niños escuchaban fascinados, imaginando el momento en que aquel ser dorado emergía de las aguas, con su piel brillando como 1000 monedas al sol. Y aunque nadie volvió a verlo, el recuerdo de su existencia perduró, tan vivo como el fulgor que aún adorna la iglesia. Con los años, algunos aventureros y curiosos intentaron comprobar si el toro seguía oculto bajo las aguas de Singubara. Llegaron con redes, trampas y anzuelos, pero todos regresaron con las manos vacías. La laguna parecía guardar celosamente su secreto. Sin embargo, cada vez que el sol de mediodía cae sobre su superficie y el viento la acaricia, algunos juran ver destellos dorados en el fondo, como si el toro aún estuviera ahí, vigilando desde las sombras. Para los habitantes de Tauca, la historia es más que un simple cuento. Es un símbolo de unidad, un recordatorio de que la ambición desmedida puede destruir la armonía y de que a veces la verdadera riqueza se encuentra en lo que se comparte. Así termina la leyenda del cuerno del toro de oro y la laguna encantada, un relato que mezcla misterio, tradición y un toque de magia, conservado en la memoria de un pueblo que entre fiestas, disputas y reconciliaciones encontró en un animal imposible la chispa para dejar una huella eterna. Dicen que en las noches tranquilas,
Cuando el cielo está limpio y la luna se refleja en la laguna, si uno guarda silencio y presta atención, puede escuchar un leve resoplido y el chapoteo de unas patas pesadas. Tal vez sea el viento, o tal vez, muy en el fondo, el toro de oro siga vivo esperando el momento justo para salir y recordarles a todos que la leyenda aún respira.